Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta ocasión vamos a hablar sobre el mercado laboral en nuestro país y en particular lo que está ocurriendo en torno a la participación femenina en el ámbito del trabajo. Las últimas estadísticas que se manejan dan cuenta de que cerca de 75.000 mujeres están buscando empleo hace más de un año sin tener éxito. Y por otra parte también tenemos que la tasa de desempleo femenino en el último trimestre llegó al 10,1% y este es el nivel más alto en 4 años. Para poder abordar específicamente esta problemática que afecta principalmente a las mujeres, al menos en este rango, vamos a pasar a conversar de inmediato con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Carolina Molinare, investigadora del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Carolina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Carolina, me gustaría partir abordando este número que es bastante alarmante de 75.000 mujeres que han estado por un periodo muy largo de tiempo en búsqueda de trabajo, pero no lo han podido conseguir. Si nos puedes explicar parte también de este fenómeno de la cesantía prolongada, ¿no? Claro, efectivamente los datos de marzo-mayo del 2025, ¿cierto?, reflejan que hay un deterioro en el mercado laboral, especialmente cuando hablamos de las oportunidades de empleo de las mujeres. Entonces tenemos que aumenta lo que es la tasa de desempleo femenino con un aumento de un 10,1%, ¿cierto? Y que si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, tenemos que la tasa de desempleo femenina era un 9,3%. So, hay un aumento importante, ¿cierto?, en el desempleo de las mujeres, y que si esto lo desglosamos por la periodicidad que las mujeres están buscando trabajo, tenemos que hay una persistencia, ¿cierto?, con respecto a lo que es el desempleo por más de un año. Entonces, esto es bastante grave, ¿cierto?, porque tenemos que hay un desempleo de larga duración se puede asociar a una mayor probabilidad de, por ejemplo, caer en la pobreza, un mayor deterioro de lo que es el capital humano y también lo que es la prevalencia de enfermedades psicológicas o enfermedades físicas, ¿cierto? Todo este desgaste de estar buscando empleo por más de un año. Entonces, efectivamente, hay un deterioro en lo que es el mercado laboral, estas cifras lo muestran, sobre todo en materia del desempleo, y que afecta también principalmente a las mujeres. Si nosotros vemos el grueso, tenemos que del aumento anual de desempleos, que es aproximadamente de 70.000 desempleados, ¿cierto?, el 56% responde a lo que es materia de desempleo de larga duración. Y Ujú. cuando nosotros vemos esto, específicamente en el caso de las mujeres, ¿cierto?, el aumento es casi del 40%. Entonces, efectivamente, en el deterioro laboral, ¿cierto?, se ve más afectado lo que es el tema de las mujeres. Ujú. Y en ese sentido, Carolina, ¿cuáles podrían ser quizás los principales factores que explican esta tendencia, ¿no? Que ha sido una tendencia bastante sostenida? Tú ya lo decías también, el mercado laboral en general ha tenido cifras bastante complicadas, podríamos decirlo, en el último tiempo, en el último periodo. Se ha comentado largamente sobre eso, pero en particular en el caso de las mujeres, ¿hay algún factor quizás que esté tirando un poquito más esta cifra al alza? Claro, no, efectivamente son las barreras estructurales que enfrentan las mujeres cuando logran, cuando quieren participar, ¿cierto?, de lo que es el mercado laboral. Tenemos, por ejemplo, barreras estructurales ya de hace años, en donde la legislación chilena encarece la contratación femenina. Entonces, hoy día estamos en un contexto, ¿cierto?, en que el crecimiento económico se está desacelerando, hay un bajo crecimiento económico. Por otro lado, también tenemos mayores costos salariales, entonces está un mercado laboral, ¿cierto?, un poco en una situación que es difícil. Ajá. Y a esto hay que sumarle también que existen barreras estructurales en la contratación femenina. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de leyes donde el acceso hasta la cuna, ¿cierto?, se hace con la contratación número 20 de una mujer. Entonces tenemos ciertas legislaciones que desincentivan la contratación femenina y que por lo tanto para las mujeres es más difícil encontrar empleo en este tipo de mercado laboral que es el que vemos hoy en día. ¿Qué pasa también, por ejemplo, precisamente en lo que tú mencionabas? Sabemos que está en discusión un proyecto de ley en relación a la sala cuna universal. Son distintos los actores que han salido también quizás a poner un poco más de énfasis en esta discusión, porque ha sido una discusión lenta, que aún no tiene un resultado quizás como el que se esperaba al momento de que se presenta esta ley, y también ese es uno de los factores que podrían estar gatillando parte de esta situación. Claro, no, y efectivamente, si nosotros hacemos, por ejemplo, un zoom también en lo que es materia de desempleo, bueno, efectivamente, cuando vemos la presencia de menores a 5 años en el hogar, tenemos que aquellas mujeres que están en hogares sin presencia de menores a 5 años en el hogar tienen tasa de desempleo mayor, ¿sí? Y esto responde, ¿cierto?, en parte a que tal vez no tienen esta presión
de generar ingresos, ¿cierto?, para los hogares. Pero cuando nos trasladamos a la materia de mujeres en hogares con presencia de menores a 5 años, tenemos que el crecimiento de la tasa de desempleo ha sido mucho mayor. O sea, pasamos de un desempleo de 8,5% a un desempleo de un 9,9% en este segmento de mujeres, lo que hablamos de un aumento porcentual de un 1,4%, entonces de 1,4 puntos porcentuales. Entonces, en ese sentido, ha habido un aumento, ¿cierto?, en la tasa de desempleo de las mujeres que tienen presencia de menores a 5 años en el hogar y que también responde un poco a estas estructuras de tener que conciliar un poco lo que es la vida laboral, ¿cierto?, con los cuidados, porque seguimos responsabilizando a las mujeres, Ujú. que son las que tienen que ejercer estos cuidados. Entonces, en el momento en que la ley no equipare la cancha, en el sentido de que entiende que la corresponsabilidad de los cuidados es tanto de los hombres como de las mujeres, vamos a seguir viendo estos deterioros en el mercado laboral femenino. Entonces, hoy día hay un mayor aumento en la tasa de desempleo de mujeres que están en hogares con presencia de menores a 5 años. Entonces, ahí evidentemente, ¿cierto?, es importante impulsar este tipo de políticas para desincentivar, ¿cierto?, estos costos que tiene la contratación de las mujeres hoy día en el mercado laboral y que por lo tanto se impulse la contratación de mujeres y que las mujeres no tengan que decidir, ¿cierto?, si quedarme o en la casa cuidando, por ejemplo, o tener que insertarse, ¿cierto?, en el mercado laboral. Ujú. Y que de hecho, si nosotros vemos, por ejemplo, las tasas de inactividad laboral, tenemos que el 30% de las mujeres está fuera del mercado laboral por razones de cuidado, versus, por ejemplo, el 3% de los hombres. Entonces, efectivamente, hay un desbalance, Claro, ¿cierto?, en importante. esto de que se tiene que hacer cargo de los cuidados. Ujú. De todas maneras, y también ha sido una situación que, como lo comentábamos anteriormente, es de largo aliento, o sea, se ha venido arrastrando hace mucho tiempo, porque tú ya lo decías, es un problema más bien estructural. En ese sentido también, y abordando otra línea, Carolina, te quería preguntar, ya sabemos que uno de los beneficios principales de que las mujeres se inserten de forma más plena en el mercado laboral podría ser el beneficio personal, de recibir una remuneración, de crecer profesionalmente, pero también hay efectos directos en el empleo en general, perdón, en la economía en general, en cuanto a los resultados, por ejemplo, del PIB por cada país. Cuéntanos un poquito de eso también para tener una idea de cuáles son los segmentos que en el fondo se ven perjudicados también por no tener unas políticas más pensadas en este grupo de la población. Claro, no, efectivamente, cuando nosotros, por ejemplo, nos comparamos con países desarrollados, vemos que las tasas de participación femeninas tienden a ser sustancialmente más altas que las que registramos acá en Chile. Entonces estamos hablando de tasas alrededor de un 50%, 52, 53%, pero si lo comparamos a nivel internacional en países desarrollados, es casi de un 70%. Entonces, hay una brecha, ¿cierto?, bastante grande con respecto a los países desarrollados y ya se ha estudiado y ya se ha probado, ¿cierto?, que mientras más mujeres participen en el mercado laboral, esto también va a incrementar, ¿cierto?, las tasas de crecimiento que tenga el país. Entonces, es bastante positivo potenciar e impulsar, por ejemplo, políticas que fomenten la participación laboral femenina. En este caso, en donde Chile, ¿cierto?, se encuentra con un rezago con respecto a los países desarrollados. Sin embargo, también es importante, obviamente, no solamente impulsar una mayor tasa de participación, sino que el mercado laboral tiene que estar lo suficientemente sano, ¿cierto?, para que esas mujeres que quieran entrar al mercado laboral logren encontrar el empleo. Entonces tenemos que hablar que tiene que haber una relación entre esta intención de participar en el mercado laboral, pero que también tiene que responder un poco a los aumentos de la tasa de ocupación, a la creación de empleo. ¿Qué tan capaz es el mercado laboral de absorber a estas mujeres, ¿cierto?, que quieren participar del mercado laboral con respecto a los puestos de trabajo que pueden encontrar? Y hoy día, por ejemplo, en eso estamos también un poco al debe. Tenemos, efectivamente, los datos registran un mayor aumento de la tasa de participación laboral femenina, pero tenemos una creación de empleo que no logra Ajá. capturar a esas mujeres que están interesadas en participar en el mercado laboral, y por eso también vemos estos aumentos en lo que es la tasa de desempleo, porque hoy día la creación de empleo no es suficiente para absorber esa mayor tasa de participación. Ajá. Carolina, para ir cerrando en ese sentido, y de acuerdo también a los análisis que han hecho ustedes, ¿qué tipo, por ejemplo, de política pública, además de la que comentábamos, por ejemplo, en relación a la sala cuna, podría ser útil para enfrentar también este problema, quizás entendiendo que es una problemática que debe abordarse con harto tiempo, ¿no? Una medida tan rápida quizás no va a ser suficiente, pero algo quizás a mediano plazo. ¿Qué otro tipo de alternativas se pueden barajar para ir moviendo también
el mercado laboral en cuanto a lo que tiene que ver con las mujeres, entendiendo también que hay un problema, por ejemplo, de aumento de costos que es más transversal, ¿no? Claro, no, efectivamente hay que entender que estos son procesos que toman tiempo, ¿cierto? Y que si bien hay leyes que se pueden ir implementando a poco, el problema es estructural, es bastante cultural también, entonces son procesos que van a tomar, que toman su tiempo, ¿cierto? Pero que la política pública puede ir intencionar en una dirección correcta y que, por ejemplo, vendría siendo con quitar estas leyes o reformular estas leyes que encarecen la contratación o desincentivan la contratación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces tenemos todo lo que es la reforma, ¿cierto?, al proyecto de ley de Sala Cuna. También, por ejemplo, se pueden potenciar todos estos programas de reconversión o de reinserción laboral, Ujú. por ejemplo, a través del CENSE, ¿cierto?, que están dirigidos para las mujeres que tienen desempleo o aquellas mujeres que tienen desempleo de larga duración. Se pueden ofrecer, por ejemplo, capacitaciones que sean focalizadas o subsidios que fomenten, ¿cierto?, la reinserción laboral en el empleo formal. Entonces, en ese sentido, la política pública tiene que ir en esa dirección, tiene que ir en la dirección de reincentivar, ¿cierto?, la contratación de mujeres, especialmente en el empleo formal, que es Ajá. el tipo de empleo, ¿cierto?, que es de mejor calidad con respecto al empleo informal. De todas maneras, Carolina, es un tema que, como ya lo revisábamos al inicio de esta conversación, ha sido una problemática por bastantes años, pero también ahora las cifras vienen a alarmarnos un poco más, ¿no? Hay un porcentaje que ya lo revisábamos, 10,1% la tasa de desempleo en el último periodo y ese nivel más alto en 4 años. Por eso también la urgencia de volver a poner estos temas sobre la mesa y ver también qué tipo de políticas se pueden ir trabajando al respecto. Carolina Molinari, investigadora y economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Relevante también, como ya lo decíamos, poner este tema nuevamente sobre el tapete, poder hablar también de las medidas que se pueden ir adoptando, ir viendo también de qué forma se pueden ir agilizando otro tipo de proyectos que ya están en discusión, pero que no han tenido el avance necesario para poder ir también rompiendo estas barreras en cuanto a la ocupación laboral femenina. Dejamos hasta acá esta edición de Entrevistas CNN. Yo los dejo invitados a que se mantengan en la sintonía de nuestro canal porque ya vienen más informaciones.